Espero que el Señor les bendiga con esta palabra, como me ha bendecido y me sigue bendiciendo a mí, a pesar de que pasamos años. Les parecerá quizá un poco extraño lo que les voy a compartir, pero bueno, espero que al final puedan valorar y dar la gloria al Señor. Quisiera hablarles en esta tarde del don de lenguas. Gloria a Dios. Bueno, en 1 Corintios, los capítulos 12, 13, 14, el apóstol Pablo, por la gracia del Espíritu Santo, da una palabra, da una recomendación, da unas instrucciones, porque en la iglesia de Corinto había mucho desorden, mucha desorganización. Hay otros temas también muy fuertes que ustedes conocen, no vamos a tocarlos ahora, pero es muy interesante meditar en lo que había producido el mal uso de un don espiritual. Todos sabemos aquí que nuestro Dios es espíritu. Si nuestro Dios es espíritu, su obra se hecha por el espíritu, y cuando el espíritu actúa, pues por su gracia, también en su pueblo derrama dones del espíritu, los dones del Espíritu Santo. El don de lenguas es un don del espíritu. En la iglesia cada uno quería demostrar que tenía ese don. Parecía que había hasta como cierto orgullo y hasta cierta competencia, como quién hablaba en lenguas más que el otro. Repito, esto trajo mucha confusión, mucho desorden y perjudicaba el testimonio de la iglesia. Digo, por lo que pueda parecer a lo mejor de extraño para algunos, un detallito. Si alguno pensara, no digo que sea el caso, ¿no?, pero porque sé que también esto se escucha en muchos lados, si alguno pensara que y este hombre que viene a decirme ahora esta tarde del don de lenguas, con la necesidad, las preocupaciones y tantas cosas que hay que compartir, ¿dónde va este con el don de lenguas? Bueno, pues si hubiera este caso, lo digo para consuelo del que pudiera pensar así, el que piense que ¿para qué hablar del don de lenguas?, tiene un problema muy grave. Porque en el fondo está diciendo que ¿para qué hablar de la palabra del Señor? Porque el Señor nos insta, a través también de su apóstol Pablo, a anunciar todo el consejo de Dios. Y cuando no se predica todo el consejo de Dios, la verdad no se está predicando. Y cuando se menosprecia una parte, por pequeña que sea, de la Escritura, estamos provocando eso. Por otro lado, la iglesia que no predica todo el consejo de Dios, normalmente a la vista está que tiene un cristianismo que es muy político, es muy autocomplaciente. Una iglesia así no espere mucha bendición del Señor. Podrá tener otras cosas, pero mucha bendición del Señor no. Y por si fuera poco, en el día del juicio, particularmente el que les predican esta tarde y los que predicamos la palabra, tendremos que presentarnos delante de Él y dar cuenta de qué hemos hecho con la palabra que el Señor ha provisto para nuestras vidas, para su pueblo, para su desarrollo y para su crecimiento. Así que, hermanos míos, procurad profetizar, pero no impidáis el hablar en lenguas. Bueno, siento la confianza una vez más de poder decir que si algo rompo en esta tarde, pues ya cuando me vaya, que lo arreglen los que lo tengan que arreglar. Yo pienso que lo que estoy hablando es palabra del Señor y con esta fe salgo, pero no sería la primera vez que el Señor me humilla con su palabra y me humille tantas veces como tenga que hacerlo, con tal de que la palabra corra, sea glorificada y podamos dar gloria debidamente a su nombre. Dice Hechos, capítulo 2, verso 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El primer punto que conviene meditar: identificar esto con las lenguas, yo creo que es un grave error. Diría que un gravísimo error. ¿Por qué?
Porque los apóstoles, en el día de Pentecostés, cuando fueron llenos por el Espíritu Santo, las lenguas que hablaron, que eran lenguas, eran idiomas conocidos. Esto no tiene nada que ver con 1 de Corintios 12, 13 y 14, que son lenguas angelicales. Lo que se podría llamar el idioma del cielo. No sé si quizá aquello que Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 12, que si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, conozco a un hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo y que allí escuchó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. No confundir las lenguas, el catalán, el inglés, el castellano, el francés, el alemán, que aunque no los conozcamos, son lenguas, con las lenguas angelicales, con el hablar en lenguas, aquello que el hombre habla misterios. Y para esas lenguas, 1 de Corintios 14, versos 2, 4, 14 y 15, nos insta a que si no hay intérprete, no haya café. Que si no hay intérprete, calle, y que el que tenga lenguas ore a sí mismo, porque él sigue edificándose. La gracia, el favor del Señor no lo pierde, al contrario, lo consolida. Digo, pura confusión pensar que en Hechos 2 y 1 de Corintios 14 estamos hablando de lo mismo. No, queridos hermanos, no, no. Porque los apóstoles, repito, hablaron en lenguas, en idiomas conocidos. De tal manera que los que estaban allí, sigue diciendo la Escritura, estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? El milagro fue un milagro, pero el milagro fue igual que no hizo falta intérprete. No hizo falta traductor. No es como si yo estuviera hablando en inglés en esta tarde y alguien aquí tuviera que pasar del inglés al castellano. Era como que podían escuchar en inglés porque habían parto, medos, elamitas, del Ponto, bueno, de muchos lugares de la tierra. Y cada uno dice que los escuchaba en su propio idioma. Mis hermanos, ¿qué es hablar en lenguas? Bueno, pues entiendo por la Escritura que hablar en lenguas, porque aquí nunca vale decir mi experiencia. Bien. Porque no digo que usted no tenga su experiencia, yo no desacredito su experiencia, faltaría más. Lo que sí le digo es que su experiencia, aunque sea real, si no está avalada por la palabra de Dios, no sirve. Amén. Y esto ya empieza a volverse un poco delicado. Porque uno puede decir, yo siento y yo percibo, y yo no niego que usted sienta o que perciba, pero lo que le digo es que la palabra de Dios es mayor que todos nosotros. Amén. Y si aun lo que percibo, lo que siento, no está de acuerdo con la palabra de Dios, deja lo que percibes. Amén. Y deja lo que sientas. Porque la regla es la palabra del Señor. Hablar en lengua significa que durante ese tiempo el Espíritu viene sobre esa persona y esa persona es llevada a la esfera del Espíritu, y esa persona durante un tiempo, el que al Espíritu le parezca oportuno, esa persona durante un tiempo, el Espíritu orilla su entendimiento, pasa por encima de su entendimiento. Y esa persona, aunque no sepa lo que está diciendo, se edifica. Esa persona, aunque no sepa qué está diciendo, sí que sabe qué está haciendo. Está glorificando a Dios. Porque si no, no puede edificarse. Esto es un misterio. Que alguien no sepa qué está diciendo, pero que aunque no sepa qué está diciendo, sepa lo que está haciendo, y que lo que está haciendo es edificarse porque está dando gloria a Dios. Esto es un profundo misterio, pero donde está el Espíritu tiene que haber misterio. Si donde está el Espíritu, 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 2 por 8, 16, y las cuentas siempre nos salen tan claras,
hay que dudar desde el Espíritu. Y yo tuve una gloria en esta tierra que fue tener un pastor que tenía un corazón de padre. Y un pastor que me llevó con él por muchos lados de la tierra y me puso en muchas reuniones. Y a mí me daba mucha vergüenza ir a esas reuniones, porque en esas reuniones pues habían hombres del Señor. Y yo cuando venía a una reunión de esas normalmente quedaba con un hermano de la iglesia para tomar un cafecito, para dar un paseo, y me decía, ¿dónde vas tú aquí? Y yo le decía, ¿pero qué voy a hacer en esa reunión? Le decía, callar, escuchar. Callar y escuchar, tranquilo, tú no tienes que decir nada, escucha. Y estaba en la reunión, podía escuchar, y a lo mejor al cabo de unos meses, cuando estábamos en las rutas por Europa o en un avión a otro lado del mundo, en aquel momento el pastor, a sus 70 y pico de años, me decía, José Mari, ¿tú te acuerdas de aquella reunión aquel día al lado que estaba fulano, mengano? Sí. ¿Te acuerdas cuando fulano le decía a mengano? Dice, no, eso no era del Señor. Dice, escucha José Mari, cuando estés en una reunión de pastores donde todo cuadra y sea perfecto, sal corriendo, que digas a Dios. Nuestro orden no es el orden de Dios. En un cementerio todo está en orden. Hay tanto orden que nadie se mueve. Hay tanto orden que no se escucha una palabra, no hay vida. Cuidado con hablar del orden de Dios para poner el nuestro. El orden de Dios para nosotros puede ser caótico. Pero Dios es Dios de orden. Y al final de 1 Corintios 14, esto es lo que dice el apóstol. Hágase todo decentemente y con orden, pero con el orden del Señor. Aunque para nosotros pueda resultar caótico. Este es el significado de que el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Aunque no entiende qué está diciendo, repito, sabe lo que está haciendo. ¿Qué está haciendo? Glorificando a Dios. Amén. Es la esfera del Espíritu. No es un tema de fórmulas matemáticas, son principios espirituales. Amén. Hablamos de dones del Espíritu, no hablamos de facultades mentales. Amén. No hablamos de qué listo que es mi niño. Cuando alguien habla en lenguas, el Espíritu lo controla, orilla su entendimiento, y mientras la experiencia dura, el entendimiento no interviene. Y repito, está en el misterio, que si no hay interpretación para esas lenguas que el propio que las tiene no sabe ni qué están diciendo, calle en la congregación. Calle. ¿Y por qué es importante esto del calle en la congregación si no hay intérprete? Porque creo que hay un principio aquí que es maravilloso. Y es que el mundo del espíritu puede ser un éxtasis, pero nunca es un descontrol. Nunca puede ser un descontrol. Una persona que está en el espíritu, una persona que está hablando en lenguas, esa persona está en un éxtasis, está siendo impactada por el Espíritu de Dios. Pero aunque el Espíritu de Dios pueda impactar a un hombre, ese hombre nunca pierde el control de sí mismo. Aunque el Espíritu pueda orillar su entendimiento, nunca le hará que haga ninguna locura. Eso es decir, a mí el Señor me toma, y cuando me toma no puedo parar, estás diciendo que no es el Señor quien te toma. Porque cuando el Señor te toma, no te anula. Cuando el Señor te toma, sigue siendo el Señor que dice dominio propio. El Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de valentía, de amor y de dominio propio. En el ejercicio de los dones también. También. Yo me explico mal, pero ustedes ¿me entienden bien? Sí. Aunque el Espíritu Santo, mi deseo es que me esté tomando en esta tarde y llegando a sus corazones y me esté llenando y dándome la unción para glorificar la palabra del Señor.
yo no dejo de ser quien soy en ningún momento. En ningún momento. ¿Y cómo demostramos esto? De que cuando el Espíritu toma a alguien, esa persona no deja de ser quien es. Yo diría todo lo contrario. Cuando el Espíritu verdaderamente toma a alguien, esa persona se acerca más a quien realmente es que nunca. Que nunca, porque se ve tal cual es. Cuando un hombre verdaderamente se acerca a Dios o es tocado por Dios, siempre hay una vibración de ponerse delante de ese espejo. El que realmente ve un poquito a Dios se ve a sí mismo. Vean, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. 2 o 3. Y por turno, y un intérprete. Vean qué orden más precioso, ¿no? Si cuando vienen las lenguas, si cuando nos toma el Espíritu, esto es una locura que nadie puede controlarse, ¿cómo iba a decir el Espíritu Santo? Por turno, 2, a lo máximo 3, y un intérprete. Mis hermanos, en el aeropuerto las torres de control no están para que los aviones no vuelen. Al contrario, están para que puedan volar. Para que puedan volar con seguridad, llevan vidas. Las torres de control no son para que tengamos paranoia ni hacer de policías unos con otros. Las torres de control son para que haya seguridad. Amén. Para que haya serenidad. Para que uno sepa dónde va y quién le lleva. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, la misma medicina dice que la toman los profetas. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Si el primero no pudiera callar, el Espíritu Santo le diría que calle. Si el Espíritu Santo dice que calle, es que puedes callarte. Si el Espíritu Santo dice que te levantes, es que puedes levantarte. Cuando Dios da un mandamiento, siempre da la capacidad para obedecer. Amén. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Vean qué orden, ¿no? Qué orden, qué claridad, qué sencillez. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué entendemos? Que yo no puedo iniciar ni producir el don, pero sí puedo detenerlo y controlarlo. Repito, como dice aquel, otra oportunidad. Yo no puedo iniciar ni producir el don, pero sí puedo detenerlo y controlarlo. Aunque el Espíritu Santo nos posee cuando quiere y nos eleva a su esfera, nunca nos vuelve irracionales. En todo caso, suprarracionales. Porque sus caminos son más altos que nuestros caminos. Y sus pensamientos nunca son irracionales, son más altos que nuestros pensamientos, son suprarracionales. No sé si les pasó que antes de ser creyentes, antes de ser cristianos, uno miraba a un cristiano y decía, está como una regadera este muchacho. Cuando viene el Espíritu a tu vida y naces de nuevo, te das cuenta que ser cristiano es lo más sensato que hay en el mundo. Aleluya. Y cuando miras cómo eras antes, dices que estaba verdaderamente loco, estaban demoniando, pero ¿cómo podía vivir así? Estar en la luz es lo más sensato que hay. Aparte, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pablo nos enseña este hecho extraordinario. Aunque una persona se vea elevada, transportada en un éxtasis, el hombre de Dios no tiene nunca por qué perder el control. Nunca.
Y el tema con los siervos del Señor es que son mansos. Que son mansos no es que son gansos. Que son mansos no es que son bobos. Que son mansos es que no los sacas de sus casillas. Y en ese momento que son provocados, reciben la gracia del Señor no solo para no caer en la provocación, sino para interceder al Señor por aquellos que les están provocando. Amén. Si no estamos listos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque justamente en las falsificaciones ocurre todo lo contrario. La gente hace locuras, la gente pierde el control, la gente se abandona, no en el espíritu, en la carne. Y esto tiene un precio. Tiene un precio. Bueno, por favor, no es por vacilar, pero algo de psicología sé. Soy psicólogo clínico hace muchos años. Cuando se escuchan palabras como déjese llevar, abandónese, malamente. Porque eso es abrir la puerta o el portón a la sugestión, a la psicología y también a espíritus bastante raros. Bastante raros. La torre de control siempre tiene que estar parada en el medio del puerto, siempre, siempre. Bueno, así actúa, entiendo, el espíritu en el tema del don de lenguas, por lo menos así lo entiende un servidor. Orillando el entendimiento y sin embargo dejándolo activo. Por eso, repito, puede decir el apóstol al final, hágase todo decentemente y en orden, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Ahora, el punto vital al que pretendo llegar en esta tarde por la gracia del Señor, algo dije antes. Una persona no puede iniciar nunca ningún don. Si algo rojo, una persona nunca puede iniciar ningún don. Lo diré con otras palabras. Si un hombre o una mujer dice, yo hablo en lenguas cuando quiero, ya está matando al carrero, ¿no? Si un hombre dice, yo puedo hablar en lenguas cuando quiero, esto que acabo de decir, y permítame si es su caso, esto lo pone usted fuera de orden. Esto le deja a usted fuera de 1 Corintios 12, 13 y 14. Porque si usted puede hablar en lenguas cuando quiera, esa es la prueba irrefutable de que usted no habla lenguas espirituales. Porque el don de lenguas, un don es algo que se recibe, algo que nos es dado. Y nos es dado cuando Dios, Espíritu Santo, en su soberanía dice ahora. No cuando tú quieres. Es cuando Él dice ahora. ¿De verdad me siguen? Tenía diferentes palabras para esta tarde. Con alguna que otra, de verdad, yo me hubiera sentido más cómodo. Pastor, me hubiera sentido más cómodo. Pero era como que lo percibí así, Conchi, que esta tarde era como un espíritu de enseñanza. Como que había una quietud en esta tarde para poder entrar y dejar el paquetito ahí en la puerta de la... Bueno, ¿y cómo demostramos esto que estamos diciendo? ¿Y qué estamos diciendo? Que el que dice que yo hablo lenguas cuando quiero, esas no pueden ser lenguas espirituales. ¿Cómo demostramos esto? Con la palabra. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros, dice el apóstol Pablo. Vamos a ver esto. Esto es delicado. Como dicen por aquí, brutal. Delicado. ¿En qué sentido? Que el tren va a pasar. No lo pierdas, el tren va a pasar. ¿Qué sentido tiene que Pablo diga yo hablo en lenguas más que todos vosotros? Porque si Pepe habla en lenguas y Juanito habla en lenguas y pueden hablar en lenguas cuando quieran, ¿qué sentido tiene que Pepito le diga a Juanito yo hablo en lenguas más que tú? Muy bien.
Una oportunidad más. Sí. Sí, sisplau. Si Pepito puede hablar en lenguas cuando quiera, y Juanito puede hablar en lenguas cuando quiera, Muy bueno. ¿qué sentido tiene que Pepito le diga a Juanito, yo no lenguas más que tú? No tiene absolutamente ningún sentido. Un servidor entiende que lo que el apóstol está diciendo, cuando dice yo hablo en lenguas más que todos vosotros, lo que está realmente diciendo es: yo tengo la experiencia de ser arrebatado muchas más veces por el Espíritu Santo que vosotros. Yo tengo el testimonio en mí, me hago un necio al gloriarme, pero me habéis obligado a deciros ¿qué estáis diciendo? Estas no son las lenguas del Espíritu, ni esta es la obra del Espíritu. Yo sé lo que es ser arrebatado por el Espíritu. Y la consecuencia de ese arrebato, de esa toma del Espíritu, puede desembocar en el hablar en lenguas, pero el tema no es las lenguas en sí, sino de dónde vienes y por dónde viene. Otro ejemplo, por si esto no ha quedado claro aún. Fíjense, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. La clave está en si algo le fuere revelado. Porque al decirnos si algo le fuere revelado, nos está diciendo que el profeta no siempre está lleno de revelación. Sino que la revelación es algo que le viene. Si te viene, entonces. Lo digo porque sé que como hoy algo parece que es un circo, pero no es la iglesia del Señor, donde hay profecía las 24 horas del día, el sábado, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, a cualquier momento, siempre, 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 esto es peligroso, esto es de dudar. Amén. El profeta no está lleno siempre de revelación. Si no le diría, cuando usted reciba algo, entonces sí, pero tienes que recibirlo. Y tienes que recibirlo del Espíritu Santo. Te tiene que ser entregado. No está siempre lleno del mensaje del bolsillo. Otro ejemplo, siempre en la misma línea. El hombre o la mujer que pueda tener un don de milagros, ¿siempre está haciendo milagros y hace los milagros cuando quiere? No. Pero eso no nos puede llevar al extremo de ridiculizar el don. Pues sí, pues que se vayan al hospital y que curen a todos los enfermos. Bueno, este no es el Dios de la Biblia, hermanos. Amén. Dios de la Biblia es el Dios del sí, también es el Dios del no. Amén. Así es. Balance. Cuidado que cuando decimos balance esto es peligroso, porque con esto del balance la política está a un paso, la mediocridad está a un paso, y ser vomitados de la boca del Señor a un pelito. Amén. Porque ni frío ni caliente, mis hermanos, yo cuando entiendo por la palabra ser sobrios, tener balance, ser equilibrados, y lo digo delante del Señor, un día orando delante de Él, vino esta imagen a mi mente. A mi mente vino esta imagen. Vi un equilibrista en el circo sobre esa barrita tan fina de alambre y que iba con una barra. Eso es balance. Estar en total tensión, suspendido en el aire por la gracia de Dios y tomando como un escriba docto cosas nuevas y cosas viejas para no caer. Tomando del antiguo y tomando del nuevo. Tomando de aquí y tomando de allá. Porque si solo tomas de aquí te caes. Si solo tomas de allá te caes también. Pero ¿quién podrá aguantar? Nadie. La gracia de Dios. Amén. Conclusión, termino. Los dones del Espíritu Santo están dirigidos, gobernados y controlados por el Espíritu Santo. El que lo va a recibir nunca sabe cuándo será esto.
Nunca sabe cuándo será esto. Los apóstoles del Señor tenían el don de hacer milagros, no de hacer experimentos ni pruebas. Tenían el don de hacer milagros, no de hacer experimentos ni de hacer pruebas. Nunca intentaron sanar a alguien preguntándose, ¿sucederá o no sucederá? Y si no sucede, no es como hoy, es que no tienes fe o tienes creído. Pero yo siempre quedo bien. Cuando van al cojo de la puerta de la Hermosa, en el nombre del Señor Jesucristo, ponte en pie, y se puso en pie, no hay error, no hay fallo. Cuando Pablo está con Sergio Paulo, y al que estaba el profeta que le estaba engañando, le envió la maldición, quedó ciego al acto. No son experimentos, no son pruebas, no es vamos a ver qué pasa, no es vamos a ver si sale o no sale. Si sale, yo he quedado como un artista, si no sale, la culpa es del otro. No tenía fe o tenía pecado. Esta no es la palabra. Y por cierto, nuestros hermanos, los apóstoles, que no hacían ni experimentos ni pruebas, tampoco nunca pusieron un cartel diciendo el jueves sanidad y milagro. ¿Y sabe por qué nunca pusieron un cartel que dijera sanidad y milagros? Solo puede haber una razón. Porque ellos mismos no tenían ni idea de cuándo iba a suceder, sino que recibían la comisión cuando el Espíritu Santo parecía oportuno y decía ahora. Y nunca había error. Aleluya. Y la obra del Señor se producía. Ayúdanos, Señor. Y el nombre del Señor era glorificado. Y los apóstoles actuaban con autoridad y respaldo del Señor. ¿Cómo demostramos esto? Con la palabra. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, una endemoniada, una pitonisa, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. No se equivocaba en lo que decía, Pero aunque no se equivocaba en lo que decía, de la fuente esa no queremos saber nada. Estos siervos, son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian camino de salvación. Vean, y esto lo hacía por muchos días. Por muchos días. Pablo sabía que la muchacha estaba endemoniada. Pablo sabía que tenía un espíritu de adivinación y le estaba dando la lata muchos días. Ay, Pablo, si fuera por Pablo, el primer día la pone firme. ¿Por qué no lo hizo el primer día? ¿Por qué no llevaba el mando en el bolsillo? Si tenía poder permanente para hacer exorcismos, esta es la tuya. Esta es la tuya. Sabía que la muchacha tenía un espíritu de adivinación. Sabía que la muchacha estaba poseída por el diablo y le estaba dando la lata. ¿Por qué no lo hizo el primer día? Pero Pablo recibe la comisión. Vean, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Bueno, hermanos, no sé si se puede establecer este punto, este principio fundamental. Nosotros no iniciamos ningún don. Nosotros no llevamos los dones en el bolsillo y los sacamos cuando queremos. Pero aunque ni los producimos ni los iniciamos, somos responsables delante del Señor de administrarlos para su gloria. Podemos controlarlos, podemos detenerlos para que en la iglesia haya edificación, porque los dones son para la
edificación Amén. de la iglesia. Oramos, hermanos. Sí, Señor.